Pues nada, vamos a empezar con la siguiente ponencia, ¿vale? Que la va a dar Marina, de la que llamamos la ley trans, aunque indebidamente llamada, y todo tuyo, Marina. Venga. Bien, yo me voy a poner aquí sentado porque así voy sacando algunos datos del ordenador, ¿vale? Y bueno, siempre se empieza diciendo que es un honor estar en esta sala y haber recibido la invitación de Alianza Izquierda Unida. Y bueno, pues todo el mundo dice que es un honor, ¿no? Para mí lo es. Para mí lo es, o sea, porque esto es una satisfacción, yo os lo cuento. De las primeras charlas que pude dar cuando empecé a hacer activismo trans fue en Izquierda Unida. Yo estuve en la fundación de Alianza Izquierda Unida en Castilla y León, en una reunión que hubo en Salamanca. Después estuve en otra que se hizo también, o sea, he estado ya en 2 o 3, ¿no? Y bueno, pues sencillamente me parece que todo activismo es necesario y que lo que se hace con la idea de Alianza Izquierda Unida pues es necesario, y entonces cualquier cosa que me pidáis, pues ¿qué queréis que os diga? Pues sí. Así que yo encantado. Hoy vengo, en aquella época, pues primero fui como persona trans y más, activista. En otra ocasión estuve como vicepresidenta de la Fundación Triángulo o presidenta de Triángulo en Castilla y León, y hoy estoy pues como presidenta del Consejo de Participación LGBTI. Yo tengo muchas pieles, ¿no? Pues hoy me ha tocado esta, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido voy a ver si os transmito una serie de ideas, por un lado políticas, porque esto es un grupo político, y por otro lado respecto a la legislación que tenemos y lo que implica esta legislación, las ventajas que tendríamos que obtener de la ley que nos ha costado tantos decenios construir. Voy a empezar con un alegato de rearme ideológico, porque creo que es necesario. ¿Habéis visto lo que ha pasado en el último mes? Es decir, somos conscientes de lo que atañe a la diversidad sexual, qué mes llevamos. Hace menos de un mes, un señor de pelo naranja llega a la presidencia de Estados Unidos y de repente, en el discurso inaugural, nos dice cuáles son los 5 o 6 temas prioritarios del gobierno de los Estados Unidos. Y, oh sorpresa, uno de los 5 o 6 temas prioritarios es acabar con las políticas de género y dejar bien claro que solamente se puede ser hombre o mujer y eliminar a las personas trans. Fijaros qué gran honor. Es decir, de las 5 prioridades máximas del gobierno de Estados Unidos, una es acabar con las personas trans. Al día siguiente, o ese mismo día, mejor dicho, en un estadio rodeado de 10.000 fieles, este señor escenifica la firma de los primeros decretos presidenciales, en las que pues, va afirmando los decretos de eliminación de las personas trans, de las políticas de igualdad, de las políticas de género, de los mecanismos de compensación laboral para las minorías, mientras le jalean sus fieles. Ahora vamos a firmar contra los inmigrantes, bien, ¿no? Ahora vamos a firmar contra las personas trans, maravilloso, y tal, y el tío pegando ahí a golpe del rotulador, decreto presidencial. O, pues una semana y media después, vemos en la Casa Blanca como pues un grupo de unas 60 o 70 niñas blancas, rubias, de ojos azules, una única mujer negra, asisten atónitas y sonrientes al momento en el que Donald Trump firma ese decreto que prohíbe a las personas transexuales acceder a la práctica deportiva como mujeres. No solo a las competiciones deportivas, sino en realidad a la práctica deportiva, ¿no? Porque aquí la gente confunde. No hay ninguna atleta trans en estos momentos en Estados Unidos que pueda competir a nivel olímpico, por ejemplo, ¿no? O que esté en el campeonato nacional, pero ha sido muy necesario, al parecer, firmar esa ley y ya de paso excluir a todas las mujeres trans de la práctica deportiva ordinaria en los centros pues de deporte femenino, etc. Y vamos viendo cómo van saliendo otros decretos pues destinados a la erradicación, ¿no? Ayer, en la página de los monumentos nacionales de Estados Unidos, hay un monumento nacional que es el Stonewall Inn, el bar donde empezó el movimiento LGBTI en aquellas revueltas de los años 60. Y entonces, pues, esto es un monumento a la memoria, vamos a decir, en Estados Unidos, reconocido como tal. En la página federal, curiosamente, aquel día, hace 48 horas,
de repente Stonewall Inn es el lugar donde nace el movimiento LGBTI, termina siendo Stonewall es el lugar donde nace el movimiento LGB, ha desaparecido la T. Y las fotos de las personas trans que inician la revuelta, como Marsha P. Johnson o Silvia Rivera, han desaparecido. También nos enteramos de que el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, está estudiando un plan para la erradicación de determinadas palabras, ¿no?, de los documentos y de las bases de datos oficiales de Estados Unidos. Todos aquellos que tienen que ver con el género, todos aquellos que tienen que ver con las personas trans o transgénero. Es decir, es un borrado simbólico, ¿no? Todo esto, si os dais cuenta, se está haciendo con una escenografía que en el fondo a cualquier español le puede resultar históricamente muy conocida. Porque esto es como los autos de fe de la Inquisición cuando se hacía la quema de efigie, ¿no? O cuando se ejecutaba al hereje y entonces la gente jaleaba, ¿no? Esta escenificación simbólica de la eliminación de la diversidad sexual pues tiene evidentemente un valor simbólico. Estamos señalando cuál es la otredad, cuál es la alteridad que hemos identificado como el mal que tiene que ser erradicado de nuestra sociedad, ¿no? Y en este caso pues son las personas trans significativamente, pero ya de paso también todas las personas que tienen diversidad sexual, porque al quitar las políticas de igualdad las quitamos todas. Las de género, que protegen a la mujer, las que protegen a gays y lesbianas también, porque como esta es una sociedad igual, ¿no? Viva la libertad, carajo, pues entonces no hace falta que pongamos ninguna norma de protección de las minorías, no hace falta. No hay ninguna deficiencia estructural en la igualdad, no hay una diferencia de arranque, ¿no?, en las condiciones materiales, o sea, entonces, pues ¿para qué vamos a poner políticas de igualdad? Y la pregunta, bueno, y todo esto tiene su reflejo, ¿no?, porque llevamos una semana y media que Vox está presentando por todas las comunidades una proposición de ley para solicitar la derogación de las leyes trans. La ha solicitado en La Rioja, donde se ha quedado solo, la ha solicitado en Asturias, donde tiene más mérito porque no hay ley trans, no se habían enterado cuando presentaban la petición de derogación de que no tenían ley que derogar, la han presentado en Extremadura y la irán presentando en todos los sitios. Igual también nos la presentan en Castilla y León, donde no hay ninguna ley que derogar. Pero como da igual, si lo que se trata aquí es de dejar claro que vamos a por ellos, pues esto es lo de menos, ¿no? O nos hemos encontrado con que efectivamente pues este argumentario hace mella, ¿no? Y efectivamente pues en el Congreso del PSOE quitaron la Q+, o en Avilés se negaron a firmar una resolución en el ayuntamiento contra la violencia homofóbica porque alguien había puesto una Q en el manifiesto, en la solicitud, y entonces pues las TERFAs, las trans excluyentes del PSOE, pues bloquearon la resolución municipal. O sea, esto es grave, ¿no? Estamos, si lo estáis viendo, en un cambio de tercio en lo que se refiere a los equilibrios de poder, en el que parece que la ultraderecha, apoyada por algunos grupos presuntamente presuntamente feministas, pero feministas antitrans, pues están promoviendo políticas legislativas de segregación y, si es posible, de erradicación. Porque en Estados Unidos, en estos momentos, algunas de nosotras somos el equivalente a lo que podría ser una afrodescendiente en Alabama en los años 30. Es decir, no podemos entrar en algunas zonas o vestuarios comunes. Si vamos al baño y entramos en el de mujeres, pues cuidado porque nos pueden detener por exhibicionismo, por crimen sexual. La práctica deportiva, pues a ver cómo entro yo en un vestuario masculino ahí a hacer las cosas como que no pasa nada. No puedo hacer manifestación de mi orientación sexual o mi identidad de género en el terreno educativo en varios estados, en diversos cada vez más, porque resulta que eso se considera propaganda ideológica de género y entonces pues me podrían expulsar de la carrera docente. No sé si podría ser profesora de universidad en algunos estados norteamericanos ahora mismo, desde luego de secundaria no podría, eso lo tengo claro. Y estamos efectivamente recibiendo las primeras peticiones de asilo de personas norteamericanas por razón de identidad de género. Hemos recibido ya al menos la primera familia que se traslada a España
porque considera que no puede garantizar el desarrollo normal de su hijo en su país de origen. Y hay mucha gente que se está yendo a Canadá. No es noticia, pero hay mucha gente que se está yendo a Canadá por motivos de diversidad sexual. Trump lo que ha hecho ha sido sencillamente eliminarlos legalmente. Puesto que no existimos legalmente, no podemos reivindicar, no podemos pedir asistencia sanitaria, no podemos pedir reconocimiento educativo, no podemos pedir, o sea, porque como legalmente no existes, pues se acabó. Lo que no existe no necesita atención. Lo mismo que había hecho previamente Orbán en Hungría, lo que hizo, por ejemplo, el presidente ultraderechista de Bulgaria, lo que ya previamente se había hecho también en Rusia. En definitiva, vemos una ola mundial. Y es interesante que analicemos un poco qué ha pasado aquí. ¿Por qué hemos llegado a esto? Tendríamos que remontarnos unos cuantos años para ver de dónde arranca toda esta política antigénero. Homofobia ha existido siempre. O sea, políticas antidiversidad sexual han existido siempre. Lo que ocurre es que el fenómeno moderno lo podemos situar probablemente a finales de los años 90, cuando en Pamplona, precisamente, porque España es uno de los núcleos principales de este movimiento, cuando en Pamplona precisamente se hace un congreso de familia y allá gente de extracción católica integrista pone en el punto de mira lo que llaman las políticas de género. Todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y políticas de género de la mujer es señalado inmediatamente como un auténtico peligro, porque cambia con los papeles tradicionales de hombre-mujer y la concepción tradicional de la familia, y también, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual, ¿no? Que ya es completamente anatema, porque además estamos hablando de algo que es claramente pecado, ¿no? La gente son integristas católicos que hacen un plan y dicen, bueno, pues hay que escribir contra todo esto, hay que hacer un real ideológico contra toda la tolerancia que se está dando en la materia de diversidad sexual, tenemos que hacer estudios universitarios que respalden nuestra posición para erradicar toda esta... bueno, todo esto que ellos en un informe aquilataron como restaurar el orden natural. O sea, el primer informe de alguna manera que juntó toda esta ideología decía hay que recobrar el orden natural, ¿no? Y entonces, pues ese era un poco el objetivo. De ahí, esta gente empieza a articular este movimiento y entonces veréis que en las pastorales de la familia que hay en cada obispado, pues tenemos a alguien que se ocupa de alguna manera de este discurso antifeminista y anti-LGBT. Todas las organizaciones dependientes de la Iglesia Católica que tienen un perfil más integrista, pues hacen primero la lucha contra el aborto, hacen una lucha contra todos los derechos de diversidad, pero no tienen especialmente éxito. Es decir, en ese primer intento no consiguen el impacto deseado, esa es la realidad, ¿no? Se sienten bastante frustrados. Tienen éxito en África, donde consiguen que la criminalización suba. Tienen éxito en Latinoamérica, relativamente, donde paralizan las reformas legales en favor de la diversidad sexual, pero no tienen especialmente éxito en los países occidentales. Hasta que llegan a Estados Unidos. Y allá los integristas católicos empiezan a hablar con los integristas pues, evangélicos y se dan cuenta de que efectivamente tienen un frente común y hacen un pacto de acción común, ¿no? El problema es que esos integristas evangélicos tienen una facción política. Y entonces, como tienen una facción política, inmediatamente empiezan a politizar este tema. Empiezan a convertirlo en algo que se tiene que tratar como un problema político, no solamente como un problema ideológico que se debate en la universidad o que se debate en los foros sociales. Y además estos tienen grupos integristas muy potentes económicamente. Tienen fundaciones que hacen de think tank para todo el Partido Republicano y para todos los movimientos que ya entonces empiezan a aparecer de ultraderecha dentro del Partido Republicano, como el Tea Party y toda esta gente que se movía en aquella década. Ideológicamente, la base no tenía que buscarla mucho, porque ya tenías escritos antidiversidad sexual, por ejemplo, de los años 70 muy potentes, ¿no? Janice Raymond, por ejemplo, había escrito El imperio transexual en los años 70, que era una diatriba de 300 y pico, 400 páginas contra el movimiento trans y contra el reconocimiento de las personas trans y de la identidad de género. Lo que pasa es que esas monografías no tuvieron mayor éxito social
en los años 80, este movimiento que decía, pues hay que sacar la T del movimiento LGBT y dejarlo en LGB, por ejemplo, ¿no? Que no hay que reconocer la identidad de género, no tuvo mucho éxito porque en los años 80 os recuerdo que estábamos con el SIDA. Y el SIDA unificó a todo el movimiento LGBT inmediatamente en el estigma social. Como todos erais idosos, como todos teníais un rechazo social importante, pues claro, este argumento de que encima vamos a ponernos aquí estupendos y vamos a empezar a diferenciar entre unos y otros, no tuvo mucho éxito. Pero cuando estamos al principio de los 2000, de repente esta base ideológica se encuentra a un señor maravilloso, una auténtica fuerza del mal, llamado Steve Bannon. Y el grupo de la Fundación Heritage, Fundación Atlantis y varios think tanks norteamericanos que ya están preparando el trumpismo, lo que luego ha sido el movimiento trumpista. Y se dan cuenta de que tienen un filón. Se dan cuenta de que este es uno de los motivos fantásticos para lo que se llaman las guerras culturales, ¿no? El concepto de guerra cultural en un sitio como este probablemente os lo sepáis ya muchos, pero bueno, pues es conveniente explicarlo por si alguien todavía no sabe qué es una guerra cultural, ¿no? En una guerra cultural tú escoges un tema que que es susceptible de provocar grandes emociones en la gente porque ataca a sus concepciones tradicionales o a sus valores tradicionales, ¿no? En una guerra cultural buscas un enemigo idóneo, que sea capaz de concentrar frustración, miedo, incomprensión, porque encarna todo aquello que tú vas a señalar como aquello a lo que te quieres oponer. Y entonces el colectivo LGBTI es un sujeto idóneo para una guerra cultural, porque hace tan solo 40 años estaba en el Código Penal. Es que hace no tanto eran criminales, que estaban en todas las leyes como auténticos peligros sociales. Y tú tienes todavía un montón de gente, de generaciones, que ha sido criada en la idea de que esta gente son criminales. Pero es que cuando salimos del Código Penal, lo que fuimos es a los psiquiátricos. Con lo cual, las siguientes generaciones no ha pasado nada, siguen pensando que esta gente son trastornados. Y, en todo caso, todavía a día de hoy, arrastras el prejuicio del señalamiento y la estigmatización que venía de toda la etapa anterior. Con lo cual, esta gente, muchas veces, es objeto de discriminación social. Con lo cual, tienes un sujeto idóneo para ser el malo. Y dentro del sujeto idóneo para ser el malo, pues tienes a las personas trans que mucha gente no las entiende. Pero ¿cómo puede ser que de repente ahora me diga que es una mujer? Si esto es lo que en biología me decían a mí que era inamovible, ¿no? Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. ¿Qué matices está haciendo usted de que si la orientación, que si la identidad de género, que si las personas pueden...? No. Es decir, entronca con lo que la gente entiende como verdades naturales. De aquí todas estas apelaciones a la naturaleza, te dice, ¿no? La naturaleza tiene muchas variantes, muchas cosas que le puede explicar a usted, y usted se está agarrando a que en el EGB le explicaron hombre, mujer y punto, ¿no? Y no había otras posibilidades de concepción distinta. Ese enemigo, que es idóneo porque socialmente no se entiende, puede aquilatar pues todas aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? Es que esta gente ataca a la infancia. Ahora de repente vamos a admitir que hay niños que son gays. Vamos a admitir que de repente que hay niños que son trans. ¿Pero qué es esto, no? Si esta gente lo que pasa es que está pervirtiendo a la infancia. Y tenemos que aguantarlos como si fueran personas normales en el entorno social. Y tenemos que convivir con ellos. Todo este discurso ya lo tienes como punto de partida. ¿Por qué no lo publicitamos? ¿Por qué no lo utilizamos como una forma de provocación? ¿Por qué no lo utilizamos para que la gente se galvanice, se movilice? Y al mismo tiempo que te van entrando estos argumentos, ya te voy metiendo yo otra serie de ideas, ¿no? Porque aquí hay objetivos primarios y objetivos secundarios en las guerras culturales. El objetivo primario es, efectivamente, restauremos el orden natural, solamente hay dos géneros, hombre y mujer, ¿no? Son dos sexos, según se determinan al nacer, ¿no? Este es el objetivo primario. Vamos a erradicar toda esta cosa que se ha ido reconociendo aquí al hilo del reconocimiento de derechos humanos. Pero el objetivo secundario es genial, porque vamos a ver, si una persona con 16 años no me puede decir cuál es su identidad, pues
pues entonces una mujer de 16 años tampoco tiene por qué poder decirme si quiere abortar o no. Si son los padres los que tienen que decidir cuál es tu identidad hasta los 18 años, pues también podrán decidir otras cosas, como por ejemplo si tú abortas o no abortas por debajo de los 18 años. Es una forma de defender el modelo de familia tradicional en el que los padres, el patriarcado, siguen decidiendo qué es lo que ocurre en el seno familiar, qué es admisible y qué no es admisible, ¿no? Si este es un tema que genera mucha polémica, y si resulta que al final convences, por ejemplo, a un sector del feminismo de que pone en riesgo los derechos de la mujer, pues mira tú qué bien, porque te has infiltrado en el movimiento contrario con una cuña de la misma madera. Estás haciendo que esta gente se divida, estás haciendo que esta gente debata, estás haciendo que los partidos tradicionales y los movimientos tradicionales que yo tenía enfrente actúen como aliados y se paralicen políticamente a la hora de aplicar leyes, a la hora de aprobar derechos, a la hora de aprobar reconocimientos, dudan. Y ellos dudan, pero yo cuando llegue al poder no voy a dudar, no voy a dudar. Evidentemente, sacar el rotulador negro y a golpe de decreto iré desmontándolo todo. Evidentemente, esto en redes sociales y en púlpitos políticos y religiosos, esta necesidad de combatirnos, de contenernos, negarnos en los avances sociales, tiene un rédito político, ¿no? Y si se nos elimina como sujetos políticos, pues fíjate tú qué bien, porque después podremos eliminar las prestaciones sociales, las prestaciones sanitarias, la tutela en el ámbito educativo y además pues, iremos estableciendo nuestro modelo social. Y si tú eres capaz de segregar a una minoría, ¿por qué no vas a poder segregar a otras? Si tú le puedes privar de la asistencia sanitaria a una minoría, ¿por qué no le vas a poder privar de la misma asistencia sanitaria a otras? Es que esto es como el cerdo, se aprovecha todo. Es un movimiento político, por eso lo señalo, que rompe la dinámica política tradicional, que saca de foco las temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, en el que tu enemigo puede ser tu amigo siempre y cuando te compre el argumentario y generemos debate social y alarma, ¿no? Y obviamente, pues a partir de aquí empieza toda la dinámica ultraderecha de hemos creado un problema y ahora ofrecemos soluciones, ¿no? Hemos creado una sensación de pánico moral y ahora te voy dando yo las soluciones, que son las mías, ¿no? Las de vuelta al modelo tradicional. Defendemos el modelo de familia en el que el padre impone su autoridad, defendemos que los derechos individuales de las personas se subordinan al ideal de moral que esta gente nos pone con su concepción religiosa. Y además, en educación pasamos de que la educación sea un derecho a que sea un privilegio de los padres decidir qué se dice, qué se enseña, qué no se enseña. No sé si insistir más en esta idea, pero como podéis ver, pues esto es lo que nos está pasando. Esto es lo que nos ha estado pasando en los 5 años precedentes hasta esta explosión que evidentemente luego cuaja ¿en qué? En leyes, en decretos presidenciales que erradican logros que el colectivo LGBTI había ido consiguiendo pasito a pasito, poco a poco, a lo largo de 30, 40 años. Yo aquí sí que expreso mi cabreo, porque claro, todos los logros de los que vamos a hablar a continuación los hemos ido consiguiendo en un debate social, en un debate político, en un debate científico, ocupando un campo tras otro de debate durante más de 40 años. Algunas llevamos ya 37, 38 años en esta guerra. Y hemos ido consiguiendo los avances poquito a poquito. Porque siempre había alguien que sentía la necesidad de oponerse a lo que tú estabas pidiendo, te voy dando un poquito, pero todo no, porque si no, no sé qué te voy a dar después y no sé por qué me vas a votar, esto lo he oído yo de algunos dirigentes del PSOE, o sencillamente porque no, es que si no sería un cambio demasiado brusco y la gente de bien se puede molestar, como nos decía el señor Feijóo con esto de la ley trans, es que han molestado ustedes a la gente de bien, literal, ¿no? Y entonces, pues no, vamos a ir dándote las cosas a cuentagotas, poco a poco, con matices, pero lo que estamos viendo es que cuando llega el momento en el que estos señores ahora acceden al poder,
la derogación de derechos es instantánea. En 48 horas en Estados Unidos ha desaparecido los efectos materiales de 50 años de lucha LGBTI. Claro, está la base social, están los grupos de activistas, eso no ha desaparecido. Pero lo que habían conseguido plasmar en norma ha desaparecido en 48 horas o en una semana, a golpe de decreto. Y este es el riesgo que afrontamos en estos momentos. Esto es lo que nos puede pasar. No os voy a dar un detalle de todas las leyes que ha aprobado Trump, tampoco os voy a dar un detalle de todas las leyes que se han ido aprobando previamente ya en los Estados Unidos, en los Estados Federados. Estamos hablando de que antes de Trump había del orden de 155 leyes. En 2018 presentaron 19 leyes antitrans, en 2019 25, en 2020 60, en 2021 131, en 2022 155 leyes, en 2023 200 y pico leyes. Es decir, hay estados donde se ha ido haciendo ya una demolición de los derechos del colectivo LGBTI pues, sistemáticamente y de manera clara, ¿no? De manera radical. Y ahora pues ya viene la demolición federal, que es posible, entre otras cosas, porque, claro, estamos ante un país que no tiene una constitución escrita, que depende de la interpretación de los jueces. Va a haber jueces federales y de circuito que se van a intentar oponer a los decretos de Trump, obviamente, pero al no haber una constitucionalización de los derechos, que es la ventaja que podemos tener en Europa, y no haber un tribunal constitucional propio de tal nombre, pues es mucho más fácil que con un simple decreto quites derechos que ha costado decenios conseguir. Porque ellos el único filtro que van a tener al final es el Tribunal Supremo. Pero es que el Tribunal Supremo Trump ya lo ocupó en la legislatura anterior y Biden no ha conseguido revertir esa situación. ¿Y por qué no hay una normativa federal antidiscriminación? Porque Trump en el primer mandato ya lo erradicó, eliminó de un plumazo 32 normas antidiscriminatorias federales y Biden no ha sido capaz de restaurar ninguna de esas 32 normas antidiscriminación federales. Con lo cual ahora ya tienen el campo abonado para poder hacer lo que quieran. Y si acaso algo llega al Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo actual es trumpista, es más radical que Trump probablemente, con lo cual sancionará todo lo que se haga. El problema, pues que Estados Unidos tiene una incidencia en muchos países y ya vemos que aquí hay gente que inmediatamente está dispuesta a copiarlas. Vox, sí, pero no solo Vox. En el Senado, por ejemplo, esta semana pasada el Partido Popular presentó ya la primera ley para la erradicación de las personas trans del deporte femenino, con la excusa de que cómo van a estar los hombres compitiendo en las competiciones femeninas. Es que eso no ocurre. Ah, no, es que yo mañana me declaro mujer y me pongo a competir en las Olimpiadas como mujer. No, es que eso no ocurre. Esto manifiesta una ignorancia total. No es lo que dice la ley, no es lo que dicen los protocolos del Comité Olímpico, no es lo que está pasando, no ha pasado de hecho. Pero hacemos una campaña. En París no nos dejaron competir a ninguna mujer trans. ¿Pero qué ocurrió? Que dio igual. Teníamos a una boxeadora argelina que al parecer pues, anda alta de testosterona, como muchas mujeres africanas, cuyos niveles de testosterona pues, resulta que suelen ser superiores a los de las mujeres occidentales muchas veces. Es muy curioso que cuando pusieron el control hormonal de qué nivel de testosterona tenían las mujeres que competían, el 70% de las que se eliminaban de la competición eran mujeres no transexuales afrodescendientes. Claro, es que usted había puesto el nivel fijándose en el nivel de las mujeres occidentales, blanquitas, ¿no? Entonces, pues mira, y como ahí había una boxeadora que parecía muy masculina, ya lanzamos la misma campaña, ¿no? De, es que una mujer trans ha porreado a una pobre italiana y entonces se va a ganar el campeonato, y no es una mujer trans. Es que entonces es intersex, pues lo mismo. Y dice, no, es que probablemente igual tampoco es intersex. Es que ni siquiera lo sabemos, porque nunca ella ha hecho una declaración y tampoco lo ha hecho el Comité Olímpico. O sea, sencillamente era el sujeto idóneo para dejar bien sentado que si hubiera sido trans esto habría sido inadmisible, ¿no? Y que es necesario dejar bien claro que ninguna persona transexual puede estar en un espacio femenino. Y les preocupa tanto la competición, ¿no? La competición ya se defiende sola. Lo que ocurre es que detrás está el deporte escolar, el deporte federado, los espacios comunes,
Lo que estás diciendo es que la idea de la segregación sea admisible. Que yo no pueda ir al polideportivo de mi barrio y meterme en el vestuario de mujeres para ir a nadar. Cosa que hago. No, esta persona que inmediatamente vaya al vestuario masculino, a ver qué tal le va, ¿no? A ver si se encuentra a gusto. Esa es la idea. Entendido, ¿no? Bien, y he aquí que en España tenemos grandes actores de este movimiento antipolíticas de género, ¿no? Porque hemos señalado, por ejemplo, el influjo de la alt-right o de la ultraderecha norteamericana, ¿no? Esta historia de los anti-woke, ¿no? La Heritage Foundation, la Atlas Network, la Alliance Defending Freedom, la American Principles Project, el Liberty Council, pero es que en España tenemos pues, la Asociación contra el Borrado de la Mujer, el Partido Feminista, One of Us, Citizen Go, que es una plataforma internacional controlada y dirigida desde España, Hazte Oír, en versión internacional, el Political Network for Values, Ordo Iuris, la que dirige Jaime Mayor Oreja, que es, y Dexeus creo que es, o sea, la Fundación Dexeus creo que es la que reúne todo el movimiento pro-vida, antiabortista, etcétera, que es el que coordina mayormente las organizaciones católicas, ¿no? Más o menos integristas y opuestas. Y tenemos un frente jurídico que todos hemos oído, Abogados Cristianos, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Es que aquí estamos muy bien. Es que somos uno de las puntas de lanza. Desde España estamos haciendo introducción de todo esto en Latinoamérica, ¿eh? Somos uno de los principales actores de todo este movimiento. O sea, y hay un lobby europeo financiado por los jerarcas rusos de Putin. Esto es muy curioso. Hay gente que todavía me dice es que Putin representa a la izquierda. ¿Qué? Pero si es un ultraderechista liberal con un pacto con la Iglesia Ortodoxa y todos los jerarcas que dependen de él, o sea, los multimillonarios, están financiando a todas las ultraderechas europeas. Perdona. También financian a algún grupo de izquierdas, muy de izquierdas, que al final defiende lo mismo que los de derechas, muy de derechas, pero pues porque estratégicamente esto es útil, ¿no? O sea, no por otra cosa. Y entonces, pues el movimiento obrero, muy de izquierdas y todo lo que dicen es muy nazi, ¿no? Pero bueno, curiosamente, pues también reciben financiación, no pasa nada. ¿Y nuestros movimientos nacionales reciben financiación? Pues aquí todavía no hemos conseguido demostrar algunos vínculos que nos interesaría mucho, ¿no? Algunos sí, algunos sabemos. Hazte Oír y toda esta gente tiene presupuestos de millones todos los años. Hazte Oír no tiene un presupuesto inferior a los 2 millones y pico o 3 millones todos los años. Todo el movimiento LGBT, pues igual no tiene un presupuesto de 3 o 4 millones en todo el año. Abogados Cristianos puede tener 120 pleitos simultáneamente y pagar las costas de todos ellos porque los pierde, porque le da igual. Tiene dinero de sobra para poder hacerlo. Y otros hemos tenido que hacer crowdfundings para poder demandar a delitos de odio, discursos de odio. En eso estamos. Bien, y España entonces pues es uno de los enemigos a batir. No nos engañemos. ¿Por qué? Porque aquí hemos llegado más lejos que en otros sitios. Aquí resulta que después de 40 años de activismo y de lucha, y os aseguro que no han sido fáciles, después de tragarnos muchos sapos, de ir peldañito a peldañito, conseguimos la Ley 4/2023 o la Ley Trans, ¿no? La ley, como dice su título, para la igualdad real y efectiva de las personas trans, y lo de la Ley Trans, y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Es que es una ley mucho más ambiciosa y mucho más general. Llega mucho más allá. Y fijaros, por ejemplo, en lo que se refiere a las personas trans, el primer reconocimiento de un cambio de sexo, la primera petición fue en el año 78. O sea, según 77, antes de la Constitución. O sea, según murió Franco, nosotras empezamos a acudir ya a los tribunales. La primera demanda que se estimó parcialmente, que luego fue recurrida, en el año 78. El primer reconocimiento en el año 83. El Tribunal Supremo nos reconoció por primera vez en 1987. En el 2003 conseguimos la no discriminación en el empleo, pero cuidado, nominalmente, en los juzgados tardamos mucho más.
En la ley del 2005 conseguimos el matrimonio igualitario. En la ley de 2007 el cambio de sexo registral que os ha contado Jenny, con certificaciones médicas, con 3 años de proceso para el cambio. Después conseguimos 16 leyes autonómicas en las que se daba tratamiento a nuestros derechos, a nuestra situación en la sanidad, en educación, en el deporte, en la cultura. Y después de 3 intentos en 3 legislaturas distintas, en la ley de la legislatura anterior, la Ley 4/2023, en vigor desde el 1 de marzo, conseguimos, por fin, por primera vez, una ley de ámbito nacional y que contemplaba todas las políticas integrales de atención al colectivo LGBTI. Con esa ley cerrábamos 40 años de lucha y cumplíamos el mandato constitucional del artículo 9 de la Constitución española, libertad de desarrollo personal, el del artículo 14, derecho a la igualdad. Cumplíamos con los informes de la Agencia Europea de Derechos Humanos, Derechos Fundamentales. Cumplíamos con normativas y convenios internacionales que no voy a detallar porque es que la verdad es que la lista es muy larga. ¿Visteis todo el follón que se montó para aprobar esta ley? Estábamos todos los días en la tele. Estábamos todas las semanas en algún titular de periódico. Nos dedicaban 10 páginas en el Dominical del Mundo. Y todas con una versión unilateral. O sea, es decir, nosotras no teníamos derecho a presentar nuestro argumentario en contra. Se hablaba de mutilaciones a menores, se hablaba de que de un día para otro, se hablaba de que desaparecían los conceptos de padre y madre, la familia tradicional, que se acababa con el deporte femenino, que se acababa con la ley de violencia de género y la protección de la mujer, los hombres declarados o autopercibidos como mujeres, los hombres con falda, la plaga y el contagio rápido de la transexualidad, la epidemia de la juventud que de repente se iba a declarar toda transexual, las molestias a las personas de bien. Yo todavía, de verdad, no sé ni cómo conseguimos todo esto. Pero aprobamos la ley en marzo de 2023, estamos en el 2025 y todavía esta semana pasada no habéis visto el debate en 59 segundos sobre las personas trans. Ya lo estuvimos. Allá salió una señora de la plataforma del borrado diciendo, claro, es que el argumentario de siempre. Es decir, nos quieren de alguna manera mantener en el debate constante sobre nuestros derechos. Ya hay una ley que ha resuelto esto. Ya tuvimos todo el debate habido y por haber. Ya manifestaron ustedes sus opiniones más que sobradamente, ¿no? Y están presentando constantemente mociones, PNLs y proposiciones de ley de derogación, porque hay que mantener esto en un debate constante. Vamos a seguir debatiendo lo tuyo todos los días hasta que gane yo y entonces de repente la razón caerá de mi lado. Y de repente podremos quitarlo todo de golpe. Pero mientras tanto, mantengamos caliente el debate, mantengamos en cuestión tus derechos, boicoteemos el desarrollo y la aplicación de la ley hasta que consigamos erradicarla. Esta es la estrategia que parece ser que nos han condenado a vivir. Esto es lo que parece que nos va a tocar tener que aguantar, ¿no? Seguir aquí constantemente. Y para todo esto hemos creado un entramado. Tenemos a las agrupaciones feministas que evidentemente entienden que la existencia de las personas trans, por ejemplo, pues es un atentado a los derechos de la mujer y a la propia existencia de la mujer. Al igual que ocurrió en Estados Unidos, para sacar todas las leyes que han sacado allá, aparece de repente, convenientemente, un órgano que difunde informes científicos, en los que salen unas cifras de escándalo, sobre todo esto de la transexualidad, ¿no? El informe CAS, son informes que la comunidad científica universitaria que ha estudiado ha dicho son informes políticos. Las cifras no están contrastadas, no se corresponden con los datos reales de las unidades de identidad de género o de las investigaciones de campo que tenemos los demás. Usted se está inventando las cosas. Está poniendo encima un argumentario para poder justificar después una medida, pero nada más. Aparece la asociación médica que dice que evidentemente hay que reconducir esto. Aparece la asociación de madres que dice que claro, los menores hay que protegerlos
y las de transiciones y no sé qué. Aparece la asociación de docentes que dice que, claro, que es que lo de andar reconociendo a la orientación o la identidad en los menores es muy peligroso porque hay un efecto contagio y porque se confunden y piensan que... Y entonces hay que volver al tratamiento tradicional. Van apareciendo determinados entramados de organizaciones para cada uno de los frentes que van abriendo, ¿no? Aparece el soldado Juan, o el soldado no sé cuántos, ¿no? Es un jeta que dice que se ha hecho el cambio de sexo registral, o sea, porque se siente mujer y lesbiana y tal, ¿no? Y entonces, pues yo, claro, tengo derecho a pedir todas las cosas de la mujer, y se está descojonando ahí delante de todo el mundo. Es un fraude, obviamente, lo ha hecho solamente porque es un fraude y para eso lo de André, y que le sacan en todos los canales, de ultraderecha y de derecha, ¿no? Haciendo este paripé, y gente que de ordinario arremetería contra la diversidad sexual o cualquier persona que la represente a saco, le da un trato maravillosamente amable, se ríen con él, claro, porque todo esto es una campaña. Y este señor es un agente de campaña al que no se le termina de denunciar por fraude a la ley. ¿Qué es lo que les irrita tanto? Vamos a ver un poco los contenidos de la ley, si os parece, y entonces entenderéis por qué se irritan tanto, ¿no? Primero, los objetivos de la ley son la igualdad social, real y efectiva. No la pronunciación formal de que todos somos iguales. Oye, si con decir todos los españoles son iguales ya hubiera bastado, pues en la Revolución Francesa ya dijeron todos los ciudadanos son iguales. Y llevamos 200 y pico años peleando por la igualdad. Porque quizás las condiciones materiales y culturales no permiten una igualdad hasta que no se combaten, ¿no? Establece el deber de protección de la diversidad sexual por parte de los poderes públicos. Es decir, está diciendo que las administraciones no pueden ser pacíficamente neutrales. Es que esto altera la neutralidad de la administración. ¿La administración neutral de qué? La administración en la defensa de los derechos constitucionales no puede ser neutral. Tiene que defender los derechos constitucionales. Y tiene que defender la libertad de las personas. Y tiene que defender la integridad de las personas. Y en eso no cabe neutralidad alguna. Tiende a erradicar toda forma de discriminación, directa o indirecta, institucional, por error, por asociación. Es que hace un elenco completo de las fórmulas a través de las cuales sigue manteniéndose el sistema discriminatorio. Pone un procedimiento de rectificación registral del sexo, que les ha puesto banderillas, porque nos libera del control médico, nos libera de que el psiquiatra de turno sea el que dice si eres apta o no eres apta para esto, y no nos tiene durante 3 o 4 años haciendo barrera. ¿Sabéis lo que es vivir durante 3 o 4 años con una identidad que no te reconoce tu documentación, que no se reconoce ningún trámite que tú hagas? Que cuando tú vas con una tarjeta de crédito a pagar en el súper y pareces Marina, pero tu tarjeta dice otro nombre, lo primero que te dice la cajera, este no eres tú. ¿Has robado esta tarjeta? Ah, no, ponte a dar explicaciones. No, mira, yo soy trans, es que no he podido. ¿Pero esto qué es? Porque tengo que andar yo para comprar una docena de huevos explicando mi vida a nadie. Esta ley se aplica a toda persona física o jurídica, pública o privada. Otra cosa que ha molestado mucho, se aplica a los colegios privados también. Cuando decimos que no cabe discriminar en un colegio, se dice a todos. Los concertados, los no concertados. A cualquier persona que actúe en el territorio español. ¿Cómo hemos solucionado el tema del cambio de sexo registral? Pues que esto era lo que más guerra dio. Pues muy fácil, sin informe médico. Por declaración, como os ha explicado Jenny previamente, es que no hay una prueba de la transexualidad que no se base en la vida y en la declaración de la persona genital. No hay otra forma de prueba. No podemos poner otros elementos de prueba, podemos poner indicios. Pero si socialmente se dificulta la manifestación de esos indicios, pues claro, lo pones más difícil todavía. Autónomamente desde los 16 años, otra cosa que les ha puesto banderillas. Claro, ¿a qué edad hemos reconocido el derecho al aborto, por ejemplo? A los 16. ¿A qué edad puede ser ingresado usted en una prisión como si fuera adulto? A los 16. ¿A qué edad cabe la emancipación y el matrimonio? A los 16.
Ah, no, a los 16, qué barbaridad, ¿cómo va a reconocer su identidad si la tiene clara igual desde los 4 o desde los 3? Me estás diciendo que no tiene autonomía para poder manifestarse como tal y no decirte quién soy yo. O sea, una persona de 16 años no tiene capacidad suficiente para decirte quién soy yo. ¿Qué hay detrás? El modelo de familia, el modelo de decisión por parte de los padres, etc. Con la asistencia de los progenitores de los 14 a los 16 años. Que a fin de cuentas, pero esto también lo han visto mal. ¿No decían que las familias eran las que tenían que decidir sobre los hijos? ¿Hay alguien que pueda conocer mejor a su hijo que los padres? ¿Que viven con ellos y que le quieren? Pues parece que tampoco les ha valido en este caso. Les vale para todos los demás casos, pero para este no. Y por debajo de los 14 años, lo que se permite es el cambio de nombre, pero no de sexo, de aquellos menores que desde un principio manifiestan claramente una identidad de género y necesitan algún tipo de amparo en el ámbito social. Entonces, ahí les permitimos el cambio de nombre, pero no de sexo. ¿Por qué? Pues porque el PSOE se puso aquí muy estupendo en que esto había que limitarlo, había que no lo veían. Carmen Calvo nos hizo una labor de poda y de obstrucción en la ley espectacular. Y mucha gente del PSOE pues, manifestó sus dudas. Había gente que estaba muy cabreada con todo esto. Hubo gente que votó por disciplina. Pero no estaban votando con agrado esta ley. En fin, afortunadamente votaron y salió. Además, el procedimiento lo hemos simplificado en cualquier oficina del registro civil, porque si en tu registro hay alguien que es un cafre, pues te vas al de al lado y no pasa nada, ¿no? En fin, sin necesidad de presentar informes de modificaciones corporales o de operaciones o de certificaciones psiquiátricas. Hay una comparecencia inicial, tú haces la solicitud, te explican todo lo que implica lo que estás pidiendo y te mandan a casa. Y 3 meses después te piden que ratifiques tu solicitud. ¿Te lo has pensado bien? ¿Te has dado cuenta de todo lo que implica lo que vas a hacer? Porque es que es verdad que implica muchas cosas, ¿eh? Porque es que es verdad que esto de que, me cambio de sexo, lo han intentado banalizar estos youtubers y toda esta gente que ha hecho el paripé, que no ha hecho ninguno ese cambio. Porque ya saben que les iba a dar muchos problemas. Todo esto que lo han banalizado, perdona, pero no lo es. Es un trastorno de cuidado, lo que supone la adaptación legal al cambio de sexo. Toda tu documentación, todas tus certificaciones, todo tiene que ir en parejo a lo que diga tu DNI. Y en consecuencia, ahí, pues a todos estos youtubers que hicieron el paripé de plantarse delante del registro civil diciendo me voy a cambiar de sexo o ya me he cambiado, no había entrado en vigor la ley y algunos ya se ven cambiando. O sea, total, porque como esto es una cosa banal, no lo han hecho. Solamente de pensar el follón fiscal que iban a tener, de que la certificación fiscal va con un nombre y después con otro. En las cuentas corrientes, pero si yo no conseguí cambiar algunas cuentas corrientes. Si yo hay documentos que todavía no los he conseguido cambiar, años después, ya los he dado por perdidos, me da igual, o sea... ¿Por qué no? No, es que no está tan fácil. Hay una resistencia enorme por parte del sistema y hay una resistencia enorme que nos lleva, por ejemplo, a que la mayoría de nosotras tenemos que extinguir contratos y hacer otros nuevos, porque es que no hay modo de que me cambie los datos. O porque años después de haber hecho el cambio de todos los datos me sigue llegando con el nombre anterior. Después ya llega un momento que te hartas. O cuentas corrientes que yo no conseguí cambiar. O el trastorno de los datos fiscales que de repente te certificaban con el nombre anterior. Ni os lo cuento, de verdad. Ahora lo que tenemos es, pues eso, solicitud, 3 meses de reflexión y en el plazo de un mes la resolución. Hemos pasado a un sistema en el que en 5 meses, 6 meses, si no resulta que nací en San Sebastián pero no pide el registro de Valladolid, pues entonces puede haber 1 mes y medio más o 2 meses más. Pero en un plazo de 6 o 8 meses lo consigues. Y no en 3 o 4 años como antes. Otra cosa que se criticó mucho fue que es posible la reversión. Entonces es posible la de transición. ¿No? ¡Oh! ¡Qué escándalo! Bueno, pero perdona, pero si es que lo pusisteis vosotros. Era una exigencia porque decíais, es que como mucha gente seguro que no sabe lo que está haciendo, que pueda volver atrás. Y dijimos, perfecto, si alguien se ha equivocado, que pueda volver atrás. ¿Qué problema hay? ¿Cuánta gente ha hecho la de transición?
ver si os saco los datos, porque es que esto es verdaderamente muy interesante. A ver. Solicitudes de cambio de sexo en España desde la aprobación de la Ley 3/2007, o sea, la antigua, 7.313 personas. En un país de 47-48 millones. En la ley actual de 2023, en total, la cifra total en un año y medio pasado de aplicación han sido de 5.331 solicitudes. O sea, toda la gente que estaba en tapón ahí, con el nombre cambiado, pero no podía cambiar el sexo, en un proceso de 3 o 4 años de cambio, ha ido en avalancha. ¡Qué avalancha! 5.300 personas en toda España. La cifra total absoluta de personas que han hecho un cambio de sexo registral en España son 12.644, bueno, ahora ya unas cuantas más porque esto es de hace unos meses. En total es un 0,026% de la población española. Fijaos la alarma que hemos generado, menos del 1% de la población española. En total, hombres 2.184, mujeres 3.503, menores de 18 años. Va a haber miles. Solamente en Cataluña nos decían 1.200, En total del Estado español, 680. Entre 18 y 30 años, 2.600 personas. De más de 45, 1.200. De más de 46, 1.600. Mayores de 65, 56. Ah, pero seguro que muchos se han echado atrás. Resoluciones negativas, 98, el 1,7%. ¿Por qué? Porque presentaron mal la solicitud, lo hicieron adrede algunos, precisamente. Desistimiento. ¿Cuántos se han parado? 11. 11, el 0,019. Resoluciones por inadmisión, 2, el 0,03. Por caducidad, es decir, no vinieron a ratificar, hicieron el paper de presentar la solicitud, pero no vinieron después. O se echaron 8. Estas son las cifras, Registro civil. Y mirar toda la alarma y mirar lo que os dicen en las redes, lo que os dicen en los periódicos, lo que os dicen en otros sitios. Entendido, ¿no? Os lo puedo dar por regiones, os lo puedo dar por sexos, os lo puedo dar por edades. Lo que sí ha pasado en todo este tiempo de debate es que hemos incrementado las agresiones por homofobia y transfobia en un 300% de un año a otro. Que hemos tenido un incremento constante en los 5 años siempre por encima del 100%. Por ejemplo, aquí en Valladolid, desde septiembre vamos prácticamente a una agresión homofóbica por semana. No hemos llegado a la media de una por semana, pero nos estamos acercando peligrosamente. Eso sí que es uno de los efectos que estamos viendo claros de todo este debate. Algunas ya nos hemos negado a ir a debatir nuestros derechos en algunos foros, porque ya basta. Mi vida no puede ser un constante debate. Usted no me puede tener en un ciclo constante de cuestionamiento de mis derechos y de mi identidad. Y yo ya me negué a ir al Centro de Estudios Jurídicos a un debate con Tasia Aránguez, porque yo no tengo por qué andar debatiendo con esta señora 3 años después de 3 años, o sea, cuando ya hay una ley aplicable, y esto es el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. Usted lo que tendrá que hacer es estudiarse la ley y aplicarla. Y no ponerse a debatir con esta señora si tenemos que aplicar la ley, la ley, que ya se lo dirá el Constitucional. La intersexualidad, ya habéis visto que también se da tratamiento en la ley. Lo que nos dicen para empezar es que no vamos a operar bebés como hacíamos hasta ahora, porque no sabemos qué identidad tienen, porque hacemos barbaridades, quitamos aquello que parece que sobra y luego resulta que su identidad iba por aquello que tú considerabas que sobraba. Porque normalmente si había un pitilín, pues inmediatamente ya, hombre, ¿no? Y quitamos todo lo que sobre o cerramos o ocluimos la vagina porque pensamos que de este modo vamos a hacer de esta persona un hombre y luego resulta que no. Y hemos conocido mujeres transexuales que cuando empiezan a hacer los trámites para el cambio de sexo registral y el cambio por operación, porque demandaban operación, descubrimos que tenían vagina, que se la habían ocluido en la infancia, que no, que era intersexual. O
sea, que no eran transexuales, que eran intersexuales, pero nadie se lo había dicho. Se habían operado de bebés sin conciencia y entonces pues no lo sabían. Hemos intentado proponer la protección del honor y la intimidad y la propia imagen de las personas intersex, porque cada vez que iban al médico por un catarro era un espectáculo, les desnudaban y venían todos los MIR y todos los médicos a ver, ¿no? Y analizar ahí los genitales, pero si tienen un catarro, si tienen híjolas. Oiga, por favor, ¿qué es esto? Se utilizaba como un espectáculo de circo o una lección de anatomía médica sobre la marcha, ¿no? En cualquier centro médico, sencillamente porque aparecían por allá. Intentamos que la inscripción en el registro de esta gente pues, no fuera hasta que se definía la identidad, y aquí Carmen Calvo también una vez se nos puso estupenda y nos dijo que se les daba un año para decidir si se les inscribe como hombres o como mujeres. En un año no sabemos qué identidad tiene. O sea que aquí no ha dado respuesta. ¿Era tan importante tener que escribir como hombre o mujer a un bebé? ¿Por qué? A las administraciones públicas se les ha dado el mandato de protegernos, defendernos, promover la igualdad de trato y la no discriminación, hacer campañas de sensibilización y de respeto. Vosotros veréis que está haciendo de todo esto la Junta, por ejemplo, o el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha hecho algunas cosas. Hacer estudios y estadísticas, colaborar con las nuevas administraciones en la igualdad de trato. Se crea el Consejo de Participación, de la que yo soy presidenta. Doña Carmen me puso una mención expresa cuando dice la presidenta tendrá que presentar informe a las comisiones de igualdad, no la presidencia, no, sino la presidenta. Pues mira tú, gracias Carmen. Bueno, pues tiene que haber apoyo institucional, lo que significa, por ejemplo, reconocimiento de las celebraciones del 28J o del Día contra la Homofobia, que deberían hacer algo, ¿no? Y tiene que haber una estrategia estatal LGBTI que estamos intentando aprobar ahora, pero a ver cómo lo hacemos con las comunidades del PP y de Vox. Tiene que haber una estrategia nacional trans que tiene que aprobar el Ministerio de Igualdad, que ya está tardando también en sacar el borrador y que queremos promover algunas. Para eso estamos todavía en el Consejo, para que la ley se cumpla. En esa estrategia para la igualdad de trato puede haber un montón de cosas. Colaboración interterritorial, el hecho de que las administraciones hagan un trato uniforme con independencia de donde vivas, en fin. Puede haber medidas, por ejemplo, para la inserción laboral de las personas trans en riesgo de exclusión social. Deberían. A ver, ya veremos a ver qué es lo que sale. Aquí dependemos de lo que saque el sol. Medidas de acción en el empleo, en fin, muchas cosas que podrían ser posibles y que veremos todas las que salen. En la ley hay medidas del ámbito laboral. Para empezar, hemos aprobado, por ejemplo, que cualquier empresa de más de 50 trabajadores tiene que tener un plan de igualdad LGBTI y tiene que tener un protocolo antiacoso que también contemple el acoso por diversidad sexual. Y esto tenía que estar ya en pleno cumplimiento. Todavía la mayor parte de las empresas no han elaborado ese plan de igualdad LGBTI, pero ya están en él. Ya poco a poco los sindicatos lo van promoviendo y a poco vamos sacando los primeros planes de igualdad LGBTI que están destinados a hacer que el trabajo sea un entorno pacífico en el que no te acosan, en el que no se ríen de ti, en el que no hay un techo de cristal por ser gay o lesbiana o trans o lo que sea, en el que las políticas de acceso, de promoción, de formación sean no discriminatorias, etc. Y esto, si lo llegamos a cabo, va a ser una auténtica revolución, porque uno de los factores de contención social que se nos aplica más a las personas LGBTI es precisamente la discriminación laboral. Si conseguimos acabar con la discriminación laboral, la autonomía económica te permite ser tú misma y con quienes. Y eso es precisamente uno de los capítulos esenciales para la igualdad real y efectiva, las condiciones materiales. Si no eres independiente económicamente, si no puedes acceder a un empleo digno por tu condición sexual, si no tienes derecho a una igualdad de trato y a una vida pacífica en el ámbito donde trabajas 40 horas semanales o más, entonces, evidentemente, tú estás destinado a una vida más marginal. Y hay un mensaje social de que la sociedad te sanciona por ser lo que eres. Con lo cual, los planes de igualdad LGBTI son una de las herramientas fuertes que se introducen en la ley mal llamada trans, ¿no? Hay otras, y además también se habla de la labor de la inspección de trabajo, de las campañas divulgativas, de establecer indicadores de igualdad, de poner una base de datos con buenas prácticas, en fin, más cosas, ¿no?
En salud, hemos dicho que tenemos derecho a una salud integral, especializada, de proximidad, no segregada. Todo eso. Hemos dicho que tenemos que hacer protocolos para atender en igualdad de condiciones a todas las personas LGBTI y que tendría que haber un protocolo para atender a las personas trans, otra a las personas intersex y otra a las mujeres lesbianas, por ejemplo, que normalmente son completamente olvidadas en el tratamiento médico porque hay una presunción general de heterosexualidad. Y todo esto está pendiente de desarrollo. Es una de las cosas que o implementamos la ley o al final la ley se queda en un brindis al sol, hasta que llegue alguien y la error. Hasta que hagan lo que ha pasado con Milei, que también este mes pasado llegó y de repente dijo: voy a proteger a la infancia, derogo la ley trans argentina para evitar que haya mutilaciones de menores. Y derogo una ley en la que ponía expresamente que no puede haber operaciones a menores. Con lo cual, ¿qué estás derogando? Pues estás derogando todo lo que había. La asistencia sanitaria, el reconocimiento de la posibilidad de que se atiendan a los menores de que existan, etc. En realidad lo que estás derogando son los derechos, con una excusa falsa, que no existe. Aparte de salud, tenemos, voy a ir ya dando toques y luego me pregunté lo que queráis, en educación la idea de que la formación de formadores tiene que contemplar la diversidad sexual. Si los profesores no saben tratar a la gente con diversidad, vamos mal. Ese es el primer punto de discriminación. Que no tiene que haber acoso ni bullying, que tiene que haber protocolos que contemplen la diversidad sexual en el tratamiento educativo. Que en los planes de formación de las profesiones médicas, docentes y jurídicas tendría que haber un tratamiento específico de la diversidad sexual. En el deporte, que no se nos puede negar el acceso al deporte, a las zonas comunes, al ejercicio de la práctica deportiva, porque concebimos el deporte como un elemento de formación y desarrollo personal, un elemento de convivencia. Las competiciones profesionales son otra historia. Usted me está hablando de salvar el deporte femenino cuando lo que está haciendo es atacar el deporte como herramienta de convivencia y de formación y de normalización de la diversidad. En acción exterior tenemos un compromiso de lucha contra la criminalización, tenemos el compromiso de asilar a las personas que vienen huyendo de la cárcel o de la pena de muerte de otros países, reconocemos a las personas del personal diplomático y consular que tienen diversidad sexual, que antes no se les reconocía, y nos comprometemos a darle documentación reconociendo la identidad de género a las personas trans que vienen de países donde no pueden hacer el cambio de sexo registral o donde están criminalizadas y no pueden obtener una documentación conforme a su identidad. Ponemos medidas contra la violencia, ponemos medidas de prevención. Por ejemplo, pues la nulidad de los negocios discriminatorios, la atribución de cargas de la prueba. Cuando me aplican una discriminación, quien me aplica esa discriminación tiene que demostrar que es una medida justificada, proporcional y correcta y no una medida discriminatoria. Atención y asesoramiento jurídico a las personas afectadas por la violencia discriminatoria. Hay un llamamiento a tratar el sinhogarismo por causa LGBT, que es una de las cosas que estamos viendo que aumenta exponencialmente en las grandes ciudades. Hay un tratamiento de los mayores de edad, porque los mayores de edad, curiosamente, cuando llegan a la residencia, cuando llegan a la necesidad de asistencia, vuelven al armario. No se les reconoce en algunos sitios la pareja, ¿no? Porque esto solamente es hombre y mujer, pero dos hombres, ¿cómo van a estar en una misma habitación? O te encierran con todos aquellos que te discriminaron durante 30 o 40 años en la misma residencia, ¿no? Para que vuelvas a vivir el infierno que vivías cuando tenías 20. Y entonces se dicen cosas como el artículo 82, prohibición de ayudas a asociaciones que cometan, inciten o promocionen actos de discriminatorios o de violencia contra las personas LGBTI, que todavía no he visto aplicación de este precepto, pero que vamos a intentarlo. Hay medidas sobre el medio rural, sobre el turismo, sobre el sexilio, sobre la afiliación de las mujeres lesbianas, que por fin se reconoce la afiliación de las mujeres lesbianas no gestantes. Tenemos medidas de jurisdicción voluntaria, modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, de los contratos del sector público y un capítulo de infracciones y sanciones para quien incumpla toda esta ley. Entenderéis que esto tiene una visión de política
pública, integral, e irrita mucho a determinados actores tradicionales. Por eso hay tanto empeño en a ver si conseguimos mantener el debate abierto y, en cuanto haya ocasión, a ver si conseguimos derrogar todo esto de un plumazo. Lo dejo aquí. Me preguntéis ahora sobre las medidas concretas que queráis, o hablamos un poco del debate de lo que tenemos realmente, que es una ofensiva puramente ideológica contra derechos fundamentales. Porque todo esto no es más que una cuestión de derechos fundamentales. La igualdad es real, es efectiva o no es. Yo soy libre de andar por el parque, no porque diga una ley que soy igual que tú, sino cuando puedo ir por el parque sin que me insulten, me ataquen, me peguen. Yo soy libre de acceder al trabajo, igual que tú, mientras no vaya a un trabajo y según me dicen es que usted no da la imagen de la empresa, inmediatamente queda descartado como posible candidato a cumplir esta plaza, por mucha cualificación que tenga. Las igualdades de derecho son materiales. Y esto, pues esto es Izquierda Unida, lo tenéis que entender perfectamente. Porque aquí hablamos del análisis materialista, ¿no? De la sociedad. Y entonces, pues, hablemos de eso, de la igualdad real y efectiva. Nada más, muchas gracias.